Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Hola, somos el Ministerio Jesús Salva. Interrumpimos este devocional para invitarte a nuestro campamento 2022, del 15 al 18 de septiembre. Pronto te daremos más información. Aparta la fecha. Te esperamos. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar este día, pues una vez más hablando con el Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú, Señor, nos bendices de manera inmerecida. No, Señor, no somos dignos de tantas bendiciones, Señor, pero tú eres bueno y te damos gracias, Señor. Bendícenos en este día. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Quiero leerles Mateo capítulo 18, versículo número 20. Dice así la palabra del Señor. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire que este versículo, en la mayoría de los casos se ha citado cuando llega poca gente a alguna reunión. Y fíjese que una reunión clásica de oración. Entonces los hermanos bien intencionados dicen, ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Ahí estoy yo en medio de ellos. Pero la verdad es que es un texto fuera de contexto. Ese versículo no está pensado en una reunión de oración donde asisten pocas personas. Ni muchísimo está pensado o fue escrito para donde el culto de escuela dominical o de adoración van muy pocos creyentes. Para nada. Ese versículo está pensado en la reconciliación de los creyentes. Ese versículo está pensado en el perdón. Ese versículo está pensado en un contexto de buscar a una oveja que se pierde. Y antes de este versículo, en el versículo 12, se habla de la parábola de la oveja perdida. Y hay un clásico que se utiliza también para ello, la parábola del hijo pródigo. Vamos a ver el versículo número 15, dice, y si tu hermano peca, es la Biblia de las Américas, no está contra ti, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más. Y ahí está 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Este versículo número 16 tiene que estar conectado porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto quiere decir que en la reconciliación o en la búsqueda del perdón o en la búsqueda de la restauración y de la reconciliación entre creyentes, allí está el Señor. Es el deseo de Dios. Y eso es precisamente lo que le faltó, hablando un poco de la llamada parábola del hijo pródigo, donde el menor se pierde y su hermano no es capaz de gozarse cuando él regresa a casa, cuando él es perdonado por el Padre. Él no es capaz, y es más, siente envidia, siente coraje, siente celo. No hay tal espíritu de Mateo 18, verso 15, si tu hermano peca. O si tu hermano peca contra ti, versión 60. Pero acá habla de si tu hermano peca. El hijo menor había pecado contra su padre, había pecado contra Dios. Y no hay tal espíritu, ve y repréndele a solas, de tal manera que el mayor estaba tan perdido como lo fue el hijo menor, tan perdido como tal, porque el hecho de quedarse con su padre es una referencia o es muy parecido a las 99 ovejas que habla el versículo 12, voy a citar. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes
y va en busca de la descarriada. De tal manera que las 99 que se quedan, pues prácticamente son muy similares al hermano mayor que se queda con su padre, pero se queda tan perdido, tan descontento, tan amargado, no haciendo las cosas con gozo. Y cuando llega su hijo, su hermano menor, que es restaurado por el padre, él no participa de la fiesta. Entonces el espíritu del texto de Mateo 18:15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. De manera que cuando usted cite o escuche citar este pasaje, comprenderá que no se trata de un culto de 2 o 3 creyentes en la noche de oración, y donde el Señor promete estar con esos 2 o 3. No quiere decir que no esté, pero el texto bíblico no es aplicado propiamente y estrictamente a un culto de oración donde hay poca gente. El texto está en todo un conjunto, en todo un contexto, para dar a entender que a un hermano que peca se le debe perdonar hasta 7 veces, no solamente hasta 7, sino hasta 70 veces 7, como dice el versículo 22. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, lo cual es exponencial. Significa que si un hermano peca, uno debe buscarlo, porque allí está precisamente el Señor. Cuando hay reconciliación, cuando hay perdón, cuando hay restauración, cuando hay ese espíritu de humildad para buscar a la oveja perdida, y cuando es restaurada es gozarse. Ahí dice la palabra, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermoso saber que Cristo está en medio de la búsqueda de la restauración de un creyente, de la búsqueda del perdón, de la búsqueda de la reconciliación. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.